Dios los bendiga, qué bueno que podemos abrir la palabra de Dios. Hoy vamos a seguir con el tema de la familia. Hoy vamos a hablar de la familia de Dios exitosa, amén. Cómo ser parte de esta familia de Dios que tiene éxito. Gloria a Dios. Cómo lograr una familia de Dios exitosa. Qué bueno, bienvenidos todos, Dios los bendiga. Y vamos al Salmo 127. Vamos a leer en el Salmo 127, versículos 1 al 5. Gracias a Dios por su palabra, por lo que Él nos va a hablar en este día. Queremos ser parte de la familia de Dios, pero como parte de la familia de Dios queremos ser una familia exitosa. Amén. Gloria a Dios. Dice así el Salmo 127. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis a tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Gloria a Dios. Miren, el tema que hemos estado tratando de la familia, hemos estado hablando estos últimos domingos acerca de la familia, no es un tema fácil de tratar. Necesitamos la sabiduría de Dios, amén, dada por el Espíritu Santo, por su bendita palabra. Y pues hemos estado hablando, diciendo que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo? Pues como una familia. ¿Por qué? Porque Dios es como una familia, es una familia en sí mismo. Él se nos ha revelado como un Padre, como el Hijo, nuestro Señor Jesús, y como el Espíritu Santo. Amén. Y a esta familia, a esta Dios como familia, lo llamamos nosotros la Trinidad de Dios. Así está revelado Dios en su palabra. Dios, al hacernos a su imagen, pues Él nos hizo dentro de una familia. Estudiamos el domingo pasado cómo la familia creada por Dios y que es la base de la sociedad humana, pues está siendo o ha sido desde un inicio atacada ferozmente por el diablo, por Satanás, por el engañador, y aún más en estos postreros días está siendo atacada la familia como nunca antes. Acuérdense que para ser familia de Dios, o sea, hay familia normal o secular, si así la queremos llamar, y hay la familia de Dios. ¿Qué tenemos que hacer para ser familia de Dios? Tenemos que creer en Jesucristo, aceptar a Cristo como nuestro Señor Salvador, nacer de nuevo, amén, y entonces vamos a poder ser parte de la familia de Dios. Somos hechos hijos de Dios. Dios nos da potestad de ser hechos hijos de Dios cuando ponemos nuestra fe en Él, amén. Entonces, dijimos que Satanás odia en general a la familia, odia al ser humano y sobre todo va a odiar a aquellos que hemos puesto nuestra fe en Dios y en Jesús y que nos hemos convertido en familia de Dios. Ahí va a estar centrada su odio. Hemos puesto nuestra fe en Jesús, nacemos como en lo individual como personas, pero también hacemos como familia delante de Dios, amén. Y ahí va a estar el enemigo atacándonos. Vimos algunas armas que utiliza Satanás, que utiliza el diablo en esta guerra, sobre todo en estos días postreros, para atacar, para destruir a la familia, que dijimos son, entre otros, dijimos que son la ignorancia sobre todo de la palabra de Dios, de la Biblia, el desconocimiento de las Escrituras. Es una arma que utiliza Satanás
terrible. También utiliza el machismo, dijimos, el feminismo, utiliza el concepto de lo que es la familia moderna, una familia que no tiene temor de Dios, que no pone en práctica los principios de la Biblia, los principios morales, espirituales, escritos en la palabra de Dios. Y entonces ahí utiliza ese concepto Satanás. También hay otros enemigos como la ideología de género, también que se está moviendo mucho en estos últimos tiempos, la desunión, el pecado, los vicios y muchos otros enemigos que tiene la familia. Satanás sabe muy bien que que como la familia es la unidad básica de la sociedad, si él ataca este fundamento que tiene toda sociedad, pues sabe que pues puede destruir la propia sociedad y que en realidad ese es el motivo de Satanás. Satanás, Jesús dijo, vino a robar, vino a matar y vino a destruir. Aunque Satanás piensa que destruyendo la familia en su concepción original, él la va a poder controlar, él la va a poder manejar a su conveniencia, pero sabemos que Dios al final, ¿verdad?, no le va a permitir esto al diablo, a Satanás, lo va a destruir antes de que logre este objetivo, pero mientras tanto Satanás va a tratar de lograr este objetivo, que es destruir a la familia, destruir a la sociedad. Quiere hacer una sociedad donde él la pueda manejar, manejar a su antojo, pueda someterla, pueda tomar el lugar de Dios. Ese es el gran engaño, la gran mentira del diablo. Se engaña al hombre, se engaña a sí mismo, porque eso nunca lo va a lograr. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor no se lo va a permitir. Entonces aquí nos podemos hacer varias preguntas. ¿Cómo es entonces una familia cristiana exitosa? ¿Cómo podemos llegar a ser una familia exitosa en Cristo? ¿Cómo podemos alcanzar el éxito como familias? ¿Por qué debemos alcanzar el éxito como familias? Esa es otra pregunta, ¿verdad? Y no tan solo en lo personal, porque a veces somos muy independientes, o el hombre se cree muy independiente y dice, no, pues yo voy a lograr mis objetivos y todos los demás, pues no me importa. Pero en realidad, ¿verdad?, nos debe de quedar muy claro que no somos entes o seres separados o independientes. ¿Por qué? Porque Dios nos creó dentro de una familia. Amén. Vivimos, somos parte de una familia. Y ya sea que tengamos a nuestros padres todavía, ¿verdad?, habitemos con ellos, con nuestros padres, o que allá hayamos formado una familia en lo personal, pues cualquiera que sea nuestro caso, pues siempre vamos a estar dentro de una familia. Nacemos y en una familia y vamos a morir dentro de una familia. Por lo tanto, nuestro éxito no debe ser motivado nada más a buscar nuestro éxito personal, sino tenemos que buscar nuestro éxito como familia. Debemos involucrar a nuestra familia, ya sea ascendente, descendente, ¿verdad? Tenemos que involucrarla a ella también. Miren, cuando ya hemos formado nuestra propia familia, no puedo yo llegar y decir, pues yo ya alcancé el éxito, ¿verdad? En lo personal, yo ya alcancé mis objetivos, mis metas, mis logros, pero pues miren, mi familia pues es un fracaso, ¿verdad? Mis familiares son un fracaso, está fracasada mi familia. Decir que yo soy exitoso, pero mi familia es fracasada, pues no nos habla como si de veras fuera un éxito verdadero. Y nos habla como que, imagínense decir, miren, yo el padre soy muy feliz, pero la madre o mi esposa es infeliz, mis hijos son infelices, ¿verdad? Mis hijos no caminan con Cristo, no obedecen, son desobedientes, pero miren, yo soy una persona
exitosa. Entonces, ¿qué es el éxito? Pues el éxito debe de alcanzar a toda la familia, no solamente en lo individual, sino en lo familiar. Cuando Dios le dio la ley al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, Dios estableció que el castigo para su pueblo que siguiera la idolatría no sería un castigo de tipo personal. Vamos a ir aterrizando esta idea de cómo Dios nos creó en una familia. Ya vimos que en el huerto del Edén había una familia, estaba Adán, estaba Eva, ¿sí? Ya posteriormente vinieron los hijos, pero simplemente en esa concepción original de la familia, pues fueron cuando empezaron los problemas con la familia. Pero después viene Dios, levanta un hombre llamado Moisés, un hombre por medio del cual Dios trae su ley a su pueblo, y les dice lo siguiente ahí en Éxodo capítulo 20, versículo 5, para que entendamos que el castigo no iba a ser castigo en lo individual, sino iba a ser el castigo en lo que es la familia. Dice, Éxodo 25 dice así: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, hablando de los ídolos, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Sí? Miren, las maldiciones generacionales vienen como consecuencia del castigo por el pecado. Y en este caso es el pecado, está hablando aquí el Padre, está hablando acerca del pecado de idolatría. Ya fuera el pecado de idolatría fuera del padre o de la madre, o de ambos, viéndolo lo verían ellos reflejado no solamente en sus vidas, sino que ese pecado lo iban a ver reflejado más adelante sobre sus hijos, sobre sus generaciones posteriores. Y bueno, pues en ocasiones lo que más nos duele o lo que más le duele al hombre, pues es ver a sus hijos caídos, a sus hijos castigados, a sus hijos en pecado, ¿verdad? Que sus hijos sufran. Entonces, pues desde la antigüedad, desde este momento, Dios estableció ese punto. Sabemos también que por nuestra fe en Cristo hoy podemos romper esas cadenas de maldiciones generacionales por cualquier clase de pecado que haya cometido nuestros ancestros, pero lo tenemos que romper en el nombre de Jesús. Amén. También dice la palabra y entendemos que el pecado siempre recaerá en lo individual, en lo personal, ¿sí? Pero el pecado, cuando no se rompe, ¿verdad? Esa tendencia del pecado en las familias, ¿qué pasa? Pues pasa de generación a generación. Por eso hay que romper esa clase de pecado. ¿Para qué? Para que no alcance a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Amén. Entonces, como consecuencia del pecado y desconocimiento o rechazo del plan de salvación provisto por Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, las familias en el mundo son familias que viven apartadas de Dios. Las podemos llamar como familias disfuncionales. O sea, ¿qué es una familia disfuncional? Bueno, pues es una familia que no está funcionando bien, que está, por el contrario, está funcionando mal la familia. No está funcionando como debiera de funcionar. Por eso tenemos que volvernos al plan, al modelo de Dios, escrito en la Biblia, en la palabra de Dios, que es un modelo de éxito que Dios dio para que las familias funcionen adecuadamente. Amén. La mayoría de las familias de la sociedad, y cuando digo la mayoría, pues yo creo que estoy hablando del 99%, por no decir todas, ¿verdad? Por no decir el 100%, pues han sido engañadas por el enemigo, por Satanás, por el diablo. ¿Y qué se presenta en la sociedad? Se presentan familias que están rotas, que son disfuncionales, familias quebradas, desintegradas,
desunidas, divididas, familias donde lo único que impera es el pleito, es el odio, son los rencores, son las contiendas, todas las obras de la carne, ¿verdad?, que dice ahí la Escritura. Y pues ¿qué pasa? Pues que las familias disfuncionales son el mayor porcentaje de la institución social llamada familia. La institución social o sociedad, como queramos llamarle, la familia, pues son familias que son disfuncionales. Todos, la gran mayoría, si no es que todos, venimos de familias disfuncionales. Y por eso es importante que regresemos al modelo de Dios, que regresemos a la familia conforme Dios la creó. Entonces, ¿qué principios nos podemos preguntar aquí? ¿Qué principios podemos aplicar para dejar de ser familias disfuncionales y para poder alcanzar el éxito como familias? Esa es una pregunta que nos podemos hacer. Bueno, pues yo encontré 5 puntos importantes con los cuales podemos aplicar a nuestras familias para dejarlas de hacer familias disfuncionales, familias engañadas, familias que no tienen éxito, para que se conviertan en familias o nos convirtamos en familias de Dios exitosas. Amén. Bueno, ¿cuál es el primer punto? Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es regresar al modelo de la familia creada por Dios. Eso es lo que tenemos que hacer en primer lugar. La familia no es parte de la teoría de la evolución, ¿verdad? Esto es que deba estar cambiando continuamente, porque esa es la idea del mundo en la actualidad con respecto a las familias. Ese es el concepto de la familia moderna. Bueno, pues la sociedad va evolucionando y pues también la familia va evolucionando, ¿verdad? Como si fuera parte de la teoría de la evolución. Y continuamente entonces debe de adaptarse la familia a los tiempos nuevos que vivimos, que son tiempos de ¿qué? Como dice la palabra, son tiempos de pecado, son tiempos como en los días de Noé, ¿verdad?, que el hombre se alejó de Dios, que vive en pecado, que vive lejos de Dios, que el incremento de la misma maldad se ha visto en todo el mundo, confirmando lo que Dios habló de los postreros tiempos. Entonces, para este tipo de modelo familiar de la familia moderna, pues no existen los principios bíblicos, no existen los principios morales, los quieren hacer a un lado. No existe en la Biblia el concepto de la familia moderna que esté evolucionando. No nos debemos adaptar a lo que está sucediendo en el mundo, sino más bien para tener éxito en la familia tenemos que volver al modelo de principios y valores que nos habla la Biblia. Amén. O sea que la Biblia no es un libro pasado de moda, como quieren hacernos creer. La Biblia es un libro que es una palabra viva, que es una palabra que nos puede transformar, que nos puede cambiar, que no está en el pasado. Amén. Esa idea de la familia moderna está concebido en el corazón mismo de Satanás, del diablo. ¿Para qué? Para destruir a las familias. ¿Qué tenemos que hacer como familia para regresar al éxito? Bueno, pues es regresar al modelo de familia creado por Dios. Y para ello, pues, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos conocer la palabra de Dios, necesitamos estudiar la palabra de Dios y sobre todo debemos aplicar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no tan solo se lee, ¿verdad? No tan solo se estudia. La palabra de Dios es para que se aplique, la debemos de aplicar en nuestras vidas. Para poder regresar al modelo original de la familia, bueno, pues tenemos que estudiar la palabra de Dios, permitir que el Espíritu Santo
nos vaya transformando cuando conocemos la palabra de Dios, permitir que el Espíritu de Dios nos vaya transformando, nos vaya cambiando, nos haga nuevas criaturas y nos haga familias renovadas en el Espíritu, familias que sean felices en Cristo Jesús. Amén. Como dice el salmista, como escribió el salmista, en el salmo escrito por el rey David, en el salmo 133, versículo 1. Fíjense, y David venía de una familia también disfuncional. Dice: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, ¿cómo? En armonía. Gloria a Dios. Esa palabra armonía, ¿verdad? Es un concepto más bien que tiene que ver con la música. ¿Sí? Cuando oímos las notas musicales y que estas tienen armonía, pues como que se oyen bonito, ¿verdad? Bueno, pues así es y bueno, ¿y quién más que David, verdad? Que era un salmista, era músico, ¿verdad? Conocía muy bien de la música. Dice que era muy bueno y delicioso habitar los hermanos juntos, pero ¿cómo? En armonía, no en desarmonía, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer en primer lugar? Volver al modelo de familia creado por Dios, conociendo su palabra. Por eso debemos estudiar la palabra de Dios. Por eso venimos aquí a la iglesia cristiana, a la iglesia de Cristo. ¿Para qué? Para aprender la palabra, para llevarla a la práctica, para que esa misma palabra, que es viva y eficaz, dice la Escritura, para que el Espíritu Santo nos ayude a levantar nuestras familias conforme al modelo original de la familia. Aquí en la Biblia lo podemos encontrar. En segundo lugar, para alcanzar el éxito en la familia, como familias de Dios, amén. Acuérdense, estamos hablando del éxito de familia de Dios, amén. Una familia que ha encontrado a Cristo, amén, que ha aceptado a Cristo. Es fundamental aceptar a Cristo en nuestras vidas para que nuestra familia también sea bendecida. En segundo lugar, como leímos ahí en el Salmo 127, para tener éxito en la familia, en la construcción de nuestra casa, en la construcción exitosa de nuestra familia, debemos de involucrar a Dios, como leímos ahí en el Salmo 127. Dice: si Jehová no edificare la casa, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Otra vez el salmista David hablando de la familia. Dice: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Qué tenemos que hacer para tener una familia de éxito? Pues es construir, permitir que Dios construya nuestra casa, amén, nuestra familia. Separados de Dios, Cristo nos dijo, nos enseñó: nada podemos hacer. Separados de mí, nada pueden hacer. Esta es una clave esencial para poder lograr el éxito en la familia. Tenemos que invitar a Dios que nos construya, que nos ayude a construir nuestra casa, nuestra familia. No podemos dejar a Dios a un lado. Tienes que invitar a Dios a que construya tu casa, amén, a construir la casa, porque si Jehová no la edifica, es en vano, ¿verdad? En vano vas a trabajar. Mucha gente quiere construir sus familias sin Dios, con sus conceptos, con sus ideas, sin la palabra de Dios, sin el Espíritu Santo, sin tomar en cuenta a Dios. ¿Y qué pasa? Pues vendrá fracaso sobre esa familia. Debe de estar Dios involucrado en la construcción de nuestras familias, amén. Todos los días debemos de estarle pidiendo a Dios que nos ayude a construir nuestra casa, a bendecir a nuestra familia, a construir nuestra vida espiritual, amén. Una familia tiene que estar construida sobre el fundamento espiritual, amén. Debemos de construir nuestra casa
sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo mismo nos enseñó, ¿verdad?, que debemos de construir nuestra casa sobre la roca y no sobre la arena. Porque dijo, miren, porque si ustedes construyen su casa sobre la arena, pues cuando venga una tempestad muy fuerte a esa casa, ¿qué va a pasar? Pues va a caer esa casa. ¿Por qué? Porque no está construida sobre una roca, o sea, no tiene buenos cimientos. ¿Qué cimientos tiene que tener una familia, una casa? Que cabe mencionar que este concepto de casa o familia muchas veces se intercambia en la palabra de Dios, viene a ser lo mismo. A veces la palabra de Dios dice casa y se refiere a la familia. Amén. Entonces, cuando nosotros construimos nuestra casa, tenemos que construirla sobre la roca que es el fundamento, que es el mismo Jesucristo, porque las tormentas vendrán, ¿sí? Tarde que temprano van a venir, y si esa casa esa familia no está construida sobre la roca que es Cristo, ¿qué va a pasar? Pues esa casa va a caer. Esa casa fue construida sobre arena, no tuvo buenos fundamentos, su construcción no estuvo bien hecha, ¿sí? Como dice un pastor, ¿verdad? Las tormentas a la vida siempre van a llegar solas, ¿verdad? Pero las tormentas van y vienen, ¿sí? Como un día les llegó la tormenta ahí a los discípulos cuando estaban cruzando el mar el mar, bueno, se le llama el mar de Galilea, pero viene a ser, en realidad es un lago muy grande, pero se le llama el mar de Galilea. Se levantó una grande tempestad, pero así como se levantó, cuando Jesús vino en la barca, se calmó esa tempestad. Pero, ¿qué pasa? Que las tempestades van y vienen, pero la mala vida, ¿qué pasa? Uno mismo se la construye, uno mismo se la va a construir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Construir nuestra casa sobre la roca que es Jesús, sobre el verbo. Jesús, acuérdense, Jesús es el verbo de Dios, es la palabra de Dios. Amén. Es el verbo de Dios, es la palabra de Dios. Tenemos que construir nuestra casa sobre la roca. Gloria a Dios. Vamos al tercer punto que nos habla de cómo construir una familia de éxito. Bueno, el tercer punto para construir una familia de éxito es que entender, y ya hablamos un poquito de esto, entender que el mensaje de salvación y restauración por medio de Jesucristo no está dirigido solamente en lo individual, sino también está dirigido a nuestra familia. Amén. Dirigido a toda nuestra casa, a toda nuestra familia. Dijimos las palabras casa y familia se utilizan en la Biblia como un mismo concepto. Dios en el Antiguo Testamento salvó del diluvio a un hombre llamado Noé, pero no tan solo lo salvó a él, sino que salvó a toda su familia, a toda su casa. Salvó a su esposa, a sus 3 hijos, a sus 3 nueras, 8 en total. Amén. Vino la salvación sobre la vida de Noé y su familia. Y este principio también lo podemos encontrar en el Nuevo Testamento, como en el Nuevo Testamento, cuando los apóstoles empezaron a predicar el Evangelio de Cristo, utilizaron este mismo concepto de salvación para las familias. No tan solo una salvación personal, sino una salvación para toda la familia. Esto lo podemos encontrar en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, versículo 31. Amén. Dice así la palabra. Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas de los azotes y se bautizó él y todos los suyos. ¿De quién está hablando este pasaje? Bueno, está hablando del carcelero. Tenían encarcelado ahí a los apóstoles.
Los habían metido a la cárcel por estar predicando el evangelio. ¿Y qué hizo el Señor? Dice que la palabra que a medianoche hubo un temblor y se rompieron todas las ataduras de esa cárcel y pudieron salir libres de la cárcel. Dice que el carcelero, al ver que estaban abiertas todas las puertas de la cárcel, dice que se iba a quitar la vida y le dijeron, no te quites la vida, ¿sí? Todavía estamos aquí. Y dice la Escritura que el carcelero creyó, pero no tan solo creyó él, sino creyó él y todos los que estaban en su casa, todos los que estaban en su familia. Y dice que todos se bautizaron, amén, todos se arrepintieron, gloria a Dios, esto que nos quede bien claro, amén, para que no digamos después de que, bueno, mira, el pastor ahí, Edgar, está enseñando que si alguien es salvo ya toda su familia se salva. No, la salvación, repito, es algo personal, amén, pero la salvación tiene que llegar a nuestra familia. O sea, quiero que nos involucremos en este concepto, en este principio de que debemos de luchar por la salvación de nuestras familias, de nuestros familiares. Gloria a Dios, amén. Entonces este concepto lo encontramos tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto, la salvación para toda la familia, para toda nuestra familia. Gloria a Dios. El cuarto punto que debemos nosotros conocer para tener una familia de éxito es el hecho de que afrontemos el que vengamos, en nuestra gran mayoría, si no es que todos, de familias disfuncionales. O sea, de familias que no están funcionando bien. Es más, muchos nos hemos acercado a Cristo para salir de nuestra condición actual de vivir en familias disfuncionales. La mayoría de la iglesia de Cristo, quiero decirlo, está compuesta en su gran mayoría de hermanos que provienen de familias disfuncionales. Esto es, provenimos de familias divididas, quebradas, lastimadas, padres divorciados, padres, familias que tuvieron problemas, que se rompieron en el camino, que no supieron construir su casa, que no fueron familias exitosas. ¿Por qué? Porque por no aplicar los principios de la palabra de Dios. Pues todos venimos de ahí, de esta clase de familia. ¿Y qué pasa? Que cuando venimos a Cristo y queremos y somos también una familia en Cristo Jesús, gloria a Dios, porque así nos considera Cristo, ¿verdad? Como parte de su familia. Pues nosotros llegamos con muchas situaciones difíciles en nuestra vida, llegamos con heridas, llegamos con mucha necesidad de sanidad en nuestros corazones. Necesitamos, ¿verdad?, que ya ahora como ovejas de Cristo seamos sanados por Cristo. Vamos a necesitar la ayuda de la palabra de Dios y también del Espíritu Santo para ser sanados. Amén. Toda la ayuda que nos dé la palabra, el Espíritu Santo, que nos dé la misma iglesia. Gloria a Dios. Venimos a la iglesia y como familia, ¿sí?, como familia de Dios necesitamos sanidad. Entonces es bien importante, amén, que entendamos esto, que afrontemos que cuando aún estemos ya o seamos parte de una iglesia, de una congregación, seamos parte de la familia de Dios, necesitamos sanidad en nuestra vida. Vamos a necesitar de la iglesia, de los pastores, de los mismos hermanos, amén, de las oraciones. ¿Para qué? Para poder superar toda esta clase de obstáculos, de problemas, heridas, a veces traumas que llegan quienes aceptan a Cristo, ¿verdad? Quienes quieren pasar de ser una familia disfuncional a una familia funcional. Bueno, pues necesitan ser sanados, necesitamos ser sanados, amén,
¿Por qué? Porque todos provenimos de ese ambiente disfuncional en las familias. Y los hermanos que provienen de familias disfuncionales, pues necesitan ser muchas veces restaurados moralmente, espiritualmente, vienen con muchos pecados. Hijos, por ejemplo, que han sido maltratados, que han sido golpeados, necesitan mucha sanidad. Algunos han sido hasta violados, necesitan ser sanados. Amén. Muchos han sido violados hasta por propios familiares, o sea, dentro de las familias disfuncionales. Esto se da mucho pues en todo el mundo, en nuestro país, no se diga, ¿verdad? Entonces hay que luchar contra toda esta clase de obstáculos que se interponen, ¿verdad? O también hay otra clase de obstáculos, cuando uno acepta a Cristo, ¿verdad? Y algún familiar, ¿verdad? No acepta a Cristo, ya sea el esposo o la esposa, o rechazan el evangelio, pues hay que muchas veces que enfrentar esta situación. ¿Para qué? Para poderse levantar como una familia de Cristo con éxito. O sea que no es fácil levantarnos como familias exitosas. Habrá muchos obstáculos que el enemigo nos pondrá en el camino para alcanzar la victoria como familias, para alcanzar el lograr tener una familia de éxito. Amén. El enemigo va a tratar de impedirnos por todos los medios, que por ejemplo, habrá obstáculos de que alguno de los cónyuges diga, no quiero que vayas a la iglesia, no quiero que aprendas la palabra de Dios. Muchos obstáculos nos pondrá el enemigo, a veces en el corazón mismo, muchas heridas que no son sanadas, o que a veces no permitimos que Dios nos sane. Dios quiere sanarnos, pero a veces nosotros con nuestro rencor no permitimos que Dios nos sane, no perdonamos, y eso hace que no sane nuestro corazón y podamos pasar de ser familia destruida a una familia con éxito. Amén. Entonces, el cuarto punto es que afrontemos el que vengamos de familias disfuncionales con problemas, pero que ahora queramos ser familias de éxito en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Amén. ¿Sí vamos bien hasta ahí? Y por último vamos a ver el quinto punto, que este punto es muy importante en las familias y que también viene dentro del Salmo 127 que acabamos de leer, y es que como familias, pues primero nosotros debemos apuntarnos a Cristo, pero dice ahí la Escritura, escribió el salmista, que también debemos apuntar a nuestros hijos hacia Cristo. Amén. Fíjense lo que dice el Salmo 127, dice: herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente. Ahí lo vamos a dejar. Amén. Herencia de Jehová son los hijos. Fíjense, Dios colocó su herencia, que la llama aquí hijos, llamada hijos, en las manos de los padres, de sus padres. ¿Qué significa esto? Bueno, que Dios le pedirá a los padres cuentas por sus hijos. Amén. Que Dios les haya confiado. ¿Por qué? Porque son herencia de Dios. Esto es algo para que lo entendamos los padres, nos preocupemos por nuestros hijos. Amén. Porque Dios nos pedirá cuentas un día. Los hijos están representados aquí en este salmo, escrito por el rey David, como saetas. ¿Qué son saetas? Bueno, son flechas, ¿verdad? Debemos entender entonces que los padres, necesitan trabajar a los hijos, amén. Así como se trabajan las flechas, así debe de trabajar un padre con sus hijos. ¿Para qué? Para apuntar esas flechas hacia el objetivo, hacia el blanco, que es ¿quién? Dios mismo.
Amén. Los padres deben de apuntar a sus hijos hacia Dios. Las flechas no se hacen solitas, ¿verdad? No se hacen solas. Necesitan de alguien con conocimiento que las pueda construir, que las pueda elaborar, que las haga adecuadamente, ¿verdad? Que no sean flechas que de tan mal hechas no den en el blanco o se vayan chueco. Tienen que ser flechas bien hechas, ¿para qué? Para que al final den en el blanco. ¿Y cuál es el blanco? Pues es Dios mismo. Es más, la palabra pecado, si no lo sabemos, la palabra pecado significa errar al blanco. Eso significa el pecado. El pecado, ¿qué es el pecado? Bueno, es que no diste en el blanco de Dios, te apartaste de Dios. El primer pecado fue la desobediencia del hombre, que se apartó de Dios, o sea, no dio en el blanco. Dios nomás le había dicho al hombre que dejara que no comiera solamente de un árbol, podía comer de todos, menos del árbol del conocimiento del bien y el mal, del árbol de la desobediencia. Pero el hombre pecó, el hombre desobedeció, erró en el blanco. ¿Qué nos pide Dios a nosotros, los padres? ¿Verdad? Pues educar a nuestros hijos, ¿sí? Somos los encargados de moldearlos, amén, para que sus vidas lleguen un día hasta Dios. Son los padres los encargados de moldear los valores o de dar los valores y principios a sus hijos basados en la palabra de Dios, con los cuales ellos caminarán durante su vida terrenal, o sea, su vida en este mundo. ¿Pero para qué? Para que sean apuntados hacia Dios. Amén. Esa es obligación de los padres. Y Dios aquí le revela ahí al salmista David, ¿verdad? Que tiene que apuntar, dice, herencia de Jehová son los hijos. O sea, es una herencia. Los hijos son, ahora sí que no son propios, sino que son pasajeros, por así decirlo, ¿verdad? Son temporales. ¿Por qué? Porque los hijos tienen que llegar hacia Dios. Tenemos que apuntarlos hacia Dios. Eso es algo muy tremendo. Amén. Es una responsabilidad muy fuerte que tenemos los padres. Por lo tanto, como dice ahí la Escritura, los padres deben ser muy valientes. Amén. Muy valientes, ¿por qué? Porque a veces tendrán que enfrentar la rebeldía de los hijos, la desobediencia, la ingratitud, ¿sí? Los padres muchas veces tenemos que enfrentar la ingratitud de los hijos, la falta de amor de los hijos. El hijo pródigo le dijo: padre, dame mi herencia, yo ya me voy, ya no quiero estar contigo. ¿Qué fue? ¿Qué mostró el hijo pródigo ahí? ¿Qué estaba mostrando? Ingratitud, estaba rebeldía, desobediencia, no era el tiempo de que se tenía que ir, no quería vivir en la casa de los padres, ¿sí? Se quería ir al mundo, al pecado. El padre pues respetó al hijo y le dio su parte, y el hijo fue y deshizo, ¿verdad? Esa también es otra enseñanza, que nosotros como padres pues debemos de instruir a nuestros hijos, y si nuestros hijos deciden ellos irse y no dar en el blanco, bueno, pues también eso será responsabilidad de los hijos. Amén. Pero nuestra responsabilidad como padres es que enseñarles la palabra de Dios a nuestros hijos, apuntarlos hacia Dios. Amén. Eso es fundamental. Gloria a Dios, que los padres oren por sus hijos, como dice la palabra de Dios, que los apuntemos hacia Dios para que un día ellos den en el blanco. Amén. Gloria a Dios. Esto es bien importante. Apuntemos a nuestros hijos hacia Cristo, porque herencia de Jehová son los hijos. Amén. Como saetas, dice, en manos del valiente. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo lograr una familia exitosa? Bueno, pues apliquemos estos 5 principios. Amén.
en nuestras familias. Y yo les puedo asegurar que al final tendremos familias que a lo mejor no sean familias perfectas, pero sí serán familias exitosas en Cristo Jesús. Como dice el proverbio 23:24, con esto terminamos, dice así: mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Una familia de éxito, ¿qué va a traer? ¿Qué va a traer como recompensa a nuestras vidas? Pues va a traer alegría, va a traer paz, amén. Va a traer una familia conforme al modelo establecido por Dios en su palabra. Una familia que está construida sobre la roca, que es Cristo. Gloria a Dios. Una familia que sepa dar en el blanco. Y el blanco es Dios. Nuestro blanco es Dios. Lo primero en nuestra vida y lo último debe de ser Dios. Que demos en el blanco. Amén. Ese debe de ser nuestro objetivo. Gloria a Dios. ¿Para qué? Para ser familia de Dios y familia de Dios de éxito. Gloria a Dios. Amén. Estamos dispuestos a poner en práctica estos principios. Gloria a Dios. Pues vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él nos bendiga, nos dé sabiduría para guiar a nuestras familias, para ser buenos hijos, para ser buenos padres. Gloria a Dios. Para educar a nuestros hijos en la palabra de Dios, para apuntarlos bien como saetas, amén, y ser muy valientes. Vamos a orar. Padre, queremos dar gracias por tu palabra. Gracias, Señor, queremos ser familias de éxito, Señor. Sabemos que en el mundo la familia ha sido atacada, Señor, desde un principio. Y más en estos días, Señor, hay muchos enemigos de la familia que quieren destruir a la familia. Pero aquí estamos, Señor, queremos luchar conforme a tu palabra, conforme a tu espíritu, Señor. Queremos luchar en contra de todo engaño que trate de destruir a nuestras familias, a nuestra familia. Gracias, Señor, porque el éxito, Señor, no se mide nada más en lo personal, sino como familias también. Tenemos que lograr ese éxito, Señor, que el padre, la madre, los hijos, Señor, todos estemos apuntados hacia ti, Señor, como flechas, como saetas, Señor, en manos del valiente. Que todos, Señor, demos en el blanco, que todos, Señor, caminemos con Cristo, que todos seamos llenos del Espíritu Santo, como leímos ahí en el libro de los Hechos, Señor. Gracias, Señor, gracias. Queremos ser familias exitosas, Señor. Trae sanidad, te pido, Señor, trae sanidad a cada familia aquí en esta congregación. En Jesucristo Gobierna, a los que nos ven en las redes, Señor, en sus familias, trae sanidad, Señor. Padre bendito, a los padres que tengan hijos, dales sabiduría, dales destreza, Señor, para apuntarlos como flechas, como saetas hacia ti, Señor, para que ellos lleguen hacia tu presencia un día, Señor. Te damos gracias, Señor, y a los hijos, Señor, dales, Padre bendito, Señor, amor, obediencia, Señor, respeto, Señor, hacia los padres. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor, y gracias, Señor, porque sí podemos lograr tener familias que sean exitosas. Como familias de Dios, Señor, tenemos que ser exitosas. No podemos ser familias fracasadas si te tenemos a ti, Jesús. Si somos parte de tu familia, Señor, somos familia de éxito, Señor. Te damos la honra y la gloria y te damos gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues muchas gracias ahí en las redes, nos despedimos de las redes, nosotros aquí seguimos con nuestra reunión aquí en Jesucristo Gobierna, la paz de Cristo, y pues nos estamos viendo pronto. Shalom, Cristo viene pronto.
Amén. Gloria a Dios.